Buenos días a todos. Seguimos con el proyecto de Gran Magreb Sahel, como la desestabilización en esta región puede influir en España, qué consecuencias de esta desestabilización son para España. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hoy vamos a hablar cómo Libia y cómo lo que ocurre en Libia, el conflicto de Libia, influye como un factor en la desestabilización de la región de Sahel. Para esto cuento con dos panelistas de lujo, con profesor de la UNED, Carlos Echevarría Jesús, y con embajador de España, Nicolás Pascual de la Parte. Bienvenidos, y sin más voy a preguntaros primero una pregunta general para los dos. Desde el derrocamiento de Muammar el-Gaddafi en el año 2011, Libia se ha visto sumida en 3 guerras civiles o una guerra civil en 3 actos, podemos decirlo de esta manera, y ha tenido diferentes problemas. Se ha visto una clara división del país, diferentes grupos armados luchan unos contra los otros, hay gobiernos rivales, hay una injerencia directa de otras grandes potencias en Libia, pero vamos por orden, ¿no? Primera pregunta, ¿cuáles son las características principales de esta larga guerra o de los 3 actos de la guerra, ¿no? Carlos. Pues es una guerra civil, efectivamente, que si hablamos de 3 es porque hay interrupciones, pero más pronto que tarde se retoman los combates. Hay que recordar que las revueltas árabes en Libia llevaron en pocos días a una guerra civil y en pocas semanas a una guerra civil internacionalizada. ¿Qué ocurre? Que en esta larga década de descenso hacia el caos en Libia, eso ha generado inestabilidad en todo su entorno. No olvidemos que Libia era muchas cosas, pero entre algunas de las positivas era un gran polo de atracción para mano de obra foránea, es decir, que millones de personas vivían y trabajaban en Libia con dignidad. Todo eso se acabó. Estamos hablando del armamento que se dispersó y estamos hablando de los combatientes, porque como tenemos que hablar ante todo y sobre todo del Sahel, lo importante es recordar que la desmovilización de elementos tuareg que combatieron al lado de Gaddafi, tras su linchamiento en el otoño de 2011, generó esa inestabilidad incrementada en Malí, que con el pasar del tiempo ha llevado a ese caos que vivimos ya no solo en Malí, Sahel occidental, sino en toda la región. Así que es un balance luctuoso, es uno de los peores escenarios de las revueltas árabes. Nicolás, la misma pregunta, pero ante todo, se puede añadir? Muchas gracias, Mira, por invitarme una vez más en FAES a participar en este seminario, en el cual me encuentro muy a gusto y muy honrado. Decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos, evidentemente. El caso de Libia es un caso trágico. Es un caso trágico porque quizás se podía haber evitado, pero se hicieron todas las cosas realmente mal para que terminase siendo lo que es hoy día, que es un Estado fallido, en el cual no hay una autoridad centralizada, no hay instituciones fuertes, no existe una democracia, no existen ni siquiera los elementos, las características, los atributos propios de un Estado. Estamos hablando de un agujero negro en el norte de África que nos afecta a todos, afecta al Mediterráneo, afecta a Europa por los flujos ilegales de inmigración masivos, afecta al Sahel, como bien ha dicho Carlos, porque se ha exportado toda la instabilidad de Libia a esa zona que es fundamental para nuestra seguridad y nuestra defensa, afecta también a los suministros de energía, afecta a la expansión del yihadismo por todo el norte de África, es decir, Libia se ha convertido en un foco de destabilización, no solamente para el espacio geográfico del país, sino para todo el Magreb, el Mashrek, el Sahel y el Mediterráneo. Y entonces ahora lo que deberíamos empezar a hacer es tratar de diseñar estrategias conjuntas en la Unión Europea, en la OTAN, para tratar de limitar daños, contener la extensión de esas grandes inconvenientes estratégicos y políticos y tratar de alguna forma de estructurar ese espacio. Y eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Eso va a requerir muchos esfuerzos,
mucha negociación, pero sobre todo ideas claras y generosidad por parte de los líderes europeos y de los líderes occidentales. Escuchar también a los vecinos de Libia, especialmente a Egipto, pero también a Argelia, a Marruecos, evidentemente, porque son ellos los primeros interesados en estabilizar la zona. Y después tener una estrategia, como digo, a corto, medio y largo plazo para tratar de ir recomponiendo ese espacio oscuro que es hoy día Libia en algo parecido a un Estado que funcione. Sí. Bueno, Nicolás, como un diplomático, inmediatamente ofrece soluciones, aparentemente, por lo menos. No sabemos si van a funcionar o no. Volveré a esta pregunta, pero antes de ello lo que quiero preguntaros es que Libia, aparte de todo esto que habéis contado, es un teatro, un escenario de la rivalidad de las grandes potencias, tanto las regionales como algunas que están un poco más lejos, pero que tienen intereses estratégicos, ¿no? Entre ellos quizás la rivalidad más visible es entre dos íntimos enemigos imperiales que son Turquía y Rusia, pero hay muchos otros. Entonces, Carlos, ¿cuál de ellos tú destacarías especialmente por un lado por su interés estratégico como país y por otro lado por el papel que juega o puede jugar en un futuro de Libia? Es una pregunta muy interesante porque nos permite ahondar en las complejidades sin llegar hasta el fondo, porque requeriría mucho tiempo. Porque no tenemos tiempo para Efectivamente. Hay una dimensión que es efectivamente la que tiene que ver con dos actores muy proactivos y muy implicados, que son Rusia y Turquía, cada uno con sus intereses, compitiendo entre ellos, como es obvio, y en el caso de Rusia, pues es un capítulo más de su despliegue o redespliegue africano. Turquía ha conseguido en estos últimos años posicionarse muy bien en muchas dimensiones, tanto en la estratégica como incluso en la económica. No olvidemos que amplió su zona económica exclusiva, que ha firmado acuerdos para exploración y explotación de hidrocarburos, y luego toda la dimensión del armamento, apoyando en este caso a uno de los actores, que es el gobierno de Trípoli. Pero es que ahí han competido incluso algunos países europeos, han competido en su momento Francia e Italia, y lo que es más preocupante para mí, si me permitís, compiten y seguirán compitiendo dos vecinos inmediatos nuestros, que son Argelia y Marruecos. Han encontrado los dos, sobre todo Marruecos, que es el recién llegado, pero con enorme ambición, un espacio en el que proyectar sus capacidades diplomáticas y de todo tipo, encontrando en medio a una Argelia que tradicionalmente, porque no le faltaban argumentos para defender esa posición, había considerado Libia como un país, aparte de vecino, con el que interactuar en términos de protagonismo, y ahora se encuentra con que Marruecos, hay dos ciudades marroquíes que dan nombre a algunas de las muchas fórmulas de, digamos, definición de un futuro constructivo. Bueno, todo eso está llevando a Argelia a tensionar aún más su relación con Marruecos y viceversa, y eso obviamente para España es motivo y debe de ser motivo de preocupación. Así que la competición tiene varias dimensiones. Nicolás. Para comprender exactamente lo que se juegan los actores internacionales, los actores exteriores en Libia, creo que hay que comprender exactamente la importancia estratégica vital, crucial que tiene Libia en el norte de África. El Sáhara realmente llega hasta el Mediterráneo, en la parte central de Libia, que sería el Golfo de Sidra, hasta Sirte, que era la ciudad de Muammar al-Gaddafi. Ahí es donde se junta el Magreb, que es el poniente, Argelia, Túnez y Marruecos, con el Mashrek, que es el Levante, que sería Egipto y Oriente Medio. Y es el punto de conexión geográfico, político y estratégico del norte de África desde los romanos, incluso antes. Ese es el punto de intersección, como digo, entre el poniente y el levante del norte de África. Pero es que también es el punto de interconexión con el África Negra. De hecho, Libia tiene tres regiones claramente definidas: la Cirenaica, Tobruk y Bengasi son las grandes ciudades. Al este, Trípoli, la capital, y después el Fezzan, que está al sur. El Fezzan está prácticamente habitado por tribus y clanes negros, no árabes realmente. Y por tanto Libia es el punto de conexión del mundo árabe central
del norte de África con el África negra. Recordaremos que durante la época de Gaddafi entró en guerra con Chad precisamente para tratar de controlar lo que se llama el pasadizo de las Gacelas o el Valle de las Gacelas, que atraviesa el Chad por la mitad y que tiene su desembocadura natural en Libia. El que controle el Valle de las Gacelas, que atraviesa, como digo, Chad de sur a norte, controla prácticamente todos los flujos legales, ilegales, legítimos y ilegítimos de la zona. Y la importancia estratégica, por tanto, le llevó a Gaddafi en su momento a entrar en conflicto con Chad, guerra que por cierto perdió Gaddafi, pero lo que quiero subrayar es la importancia que tiene el Fezzan como puerta de entrada, como puerta de acceso al África Sahel y por tanto al África negra. Una importancia estratégica que ha hecho que el agujero negro o el vacío de poder que se ha ocasionado en Libia automáticamente se intente llenar por las potencias que tienen intereses, aspiraciones o anhelos estratégicos en la zona. Turquía es uno de ellos, sin duda, como bien ha subrayado Carlos. Rusia es otra, pero no solamente estas dos. También están otros países, China, por ejemplo, está muy interesada, por supuesto la Unión Europea y los países mediterráneos en particular, Italia, Francia, España, tenemos interés en la estabilidad de la zona y también los Estados Unidos de América a través de la OTAN. Es decir, ahí confluyen y evidentemente los vecinos, Egipto, Marruecos y Argelia. Es decir, hay muchísimos intereses estratégicos en juegos, es una encrucijada geoestratégica y geopolítica de muchos intereses energéticos, económicos, y hace que esto sea un polo de atracción para las potencias exteriores que quieren establecerse bien militarmente, bien política y económicamente. Bueno, todo hasta ahora lo que habéis dicho refleja una situación trágica, como dijo Nicolás al principio, y de una complejidad difícilmente realmente difícil de analizar fácilmente y de una manera que se pueda entender. Por lo tanto, lo que voy a preguntar ahora quizás suena incluso como frivolidad, pero no lo es. ¿Se puede elegir alguna crisis como la más grave de Libia, ¿no? Tú has mencionado a los Tuareg, que al principio lucharon con Gaddafi. ¿Qué pasa ahora con ellos? ¿Cuál es, en tu opinión, la crisis más grave de Libia, para Libia propiamente dicha, ¿no? Porque habéis explicado cómo las otras potencias y sus estrategias y sus intereses realmente también a veces contribuyen a esta desestabilización, ¿no? Pues podemos encontrar varias dimensiones aquí también. Si empezamos por la de los actores implicados en actividades violentas y en conflictos, no olvidemos que Libia ha sido históricamente, pero es sobre todo ahora que se ha convertido en un escenario de caos, retaguardia o santuario para actores muy variados que actúan en países limítrofes. No olvidemos que Chad es uno de los pocos países del Sahel occidental, de hecho ya solo queda Chad y Mauritania, que no han entrado en esa dinámica de deterioro de la seguridad a través de los golpes de Estado, la penetración de Rusia, etc. Pero Chad es un país muy vulnerable y en relación con un país donde su presidente anterior murió en combate contra uno de esos grupos rebeldes que tienen su base en Libia, pues nos damos un poco cuenta de la dimensión de ese asunto. Los actores implicados en la arena política libia, destacando, por ejemplo, a Khalifa Haftar. Y hablando, por supuesto, como decía antes muy bien Nicolás, de otros actores como son Emiratos, Qatar y demás, que también participan en esta endiablada partida. Khalifa Haftar fue apoyado en su ofensiva sobre Trípoli, lo que podríamos considerar la tercera guerra civil, la de 2019-2020, por actores muy variados, algunos ahora implicados en la guerra civil en Sudán, y sobre todo algunos implicados en ese escenario que es el Fezzan y que es el vecindario con el Sahel. Libia, por otra parte, vio cómo el Estado Islámico declaraba en ese territorio 3 provincias, 3 vilayas,
y eso ya es un indicador de que algo pasaba y sigue pasando en ese país como, digamos, que cantera para esa desestabilización. Preocupante, para terminar, vuelvo a lo que decía antes, porque creo que como españoles tenemos que ahondar y mucho en ese asunto, la rivalidad entre Argelia y Marruecos. ¿Por qué digo esto? Porque como tú has evocado el tema de los tuareg, nos estamos dando cuenta cómo esa desestabilización que se incrementa en Malí está poniendo en entredicho algunas de las fórmulas por las que hemos apostado en esta última década, en concreto los acuerdos de Argel, para tratar de llegar a un entendimiento norte-sur en Malí. Eso ha explotado. Argelia, por ese motivo, está aún más preocupada por su papel regional, y Marruecos interactúa en este escenario en términos de competición y de proyección de protagonismo y de liderazgo. Así que al final es un epicentro, y por supuesto, para terminar, la cuestión migratoria. Ahora estamos preocupados sobre todo por el frente atlántico, pero recordemos que los frentes en términos de migración irregular van oscilando en función de las circunstancias. Y Libia en ningún momento ha dejado de ser importante, aunque parezca para los españoles que lo importante ahora es el Atlántico oriental. Y por tanto, Libia es ese enorme pasillo de 2.000 kilómetros de costa, hablaba muy bien Nicolás al respecto, que permite que haya una bolsa impresionante de personas esperando para dar el salto a Italia y el resto de Europa, y esa es la Libia que obviamente es la antítesis de lo que fue la Libia de Gaddafi, que por muy criticable que pudiera ser su régimen y sus actividades durante décadas, en términos de seguridad humana era una ventana de oportunidad para los africanos, primero, y para los occidentales también, y eso ya no existe. Luego preguntaremos a Nicolás sobre las lecciones que podemos sacar de la intervención de la OTAN y del comienzo de la guerra, pero antes de ello yo quiero preguntarte, Nicolás, en varias ocasiones has mencionado el vacío del poder. Según tú, este es uno de los, si no el mayor problema actual de Libia, ¿o cuál crisis y problemas destacarías tú? Esa es la consecuencia más que la causa. Si nos retrotraemos al 2011, cuando comenzó la primavera árabe, que por cierto nos sorprendió a todos, nadie fue capaz de prever la primavera árabe, como tampoco fuimos capaces de prever la implosión de Rusia en diciembre del 91, como tampoco fuimos capaces de prever la caída del muro de Berlín. No hemos sido capaces de prever ninguno de los grandes acontecimientos internacionales, de los fenómenos que han cambiado la historia, ni los expertos, ni los analistas, ni los diplomáticos, ni los militares. Es decir, tenemos que aprender a ser mucho más humildes a la hora de reconocer nuestras limitaciones de análisis y de previsión. Pues bien, una vez que a todos nos pilló por sorpresa la primavera árabe, recordemos que la primavera árabe empezó en Túnez, después se extendió a Egipto, a Siria y finalmente a Libia. La revolución en Libia al principio no fue especialmente violenta, ni mucho menos. De hecho, se parecía que había posibilidades de llegar a un acuerdo con los rebeldes. La Unión Africana incluso estuvo proponiendo un plan de paz y de mediación. La Unión Europea también estaba ayudando. Y de pronto la situación se deterioró rápidamente, lo cual provocó la intervención de la comunidad internacional a través de la OTAN y de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, que seguramente después hablaremos de ella. Pero, respondiendo concretamente a tu pregunta, Libia fue inicialmente, en el 2011, el mayor factor de estabilización de todo el norte de África del Sahel, porque una vez que se descompuso el Estado, que como ha subrayado perfectamente Carlos, estaba bajo el control de Gaddafi, con todas sus imperfecciones, con todos sus déficits democráticos, pero estaba bajo un control centralizado de un régimen con puño de hierro, una vez que se descompuso el Estado, estalló en 140 tribus y clanes que existen en Libia, y con grandes depósitos de armas almacenados durante muchas décadas y con oro en el Banco Central de Libia, y eso supuso una metástasis del yihadismo por todo el Sahel, que de pronto se vieron inundados de armas baratas provenientes de Libia y con dinero. Y eso se vio claramente en Mali, por ejemplo. Cuando empieza la revolución de los tuaregs y de los grupos yihadistas del norte de Mali contra el gobierno, es porque precisamente se ven con esa capacidad sobrevenida de fuego de las armas que venían procedentes de Libia. Pero no solamente fue en Mali, fue también en Burkina Faso, fue también en Níger, como hemos visto después.
pero ese fue, como digo, originariamente el papel de Libia, el factor de estabilización más potente del cuadrante del norte de África y en concreto del Sahel. Y actualmente es el factor que de alguna forma agrava las crisis existentes, porque mientras siga existiendo ese vacío de poder, ese núcleo, ese agujero negro en el centro de África, será imposible solventar los problemas de la inmigración, de los flujos migratorios ilegales, del suministro de gas como chantaje o no chantaje, como una amenaza híbrida, de los yihadismos diferentes, que unos que obedecen al Estado Islámico de Siria y Irak y el otro Al Qaeda. Es decir, actualmente esa ebullición de conflictos que se encuentran centralizados en Libia agrava todos los problemas de todos los vecinos, empezando por el Magreb, como perfectamente subrayado Carlos, pero también en Egipto y también en Sudán, que está en una crisis pavorosa después del último golpe de Estado, con una crisis humanitaria épica en Sudán, de la cual no hemos hablado, pero es gravísimo lo que está pasando en Sudán. Bien, mientras el tema de Libia no se resuelva de una forma al menos razonablemente aceptable, todos los conflictos que rodean a Libia no se podrán resolver tampoco, porque fue el centro de desestabilización y actualmente es el centro de mantenimiento de las crisis regionales. Bueno, todo lo que ha dicho Nicolás y lo que tú has mencionado, una pregunta políticamente incorrecta. ¿Es mejor un orden estable, aunque de puño de hierro, o anarquía, que tenemos ahora, ¿no? Aparentemente, bueno, todo el mundo diría, supongo, el orden, pero si puedes un poco profundizar en ello, porque realmente yo creo que uno de los errores, y luego preguntaremos a Nicolás, ¿no?, del papel de la OTAN, era que a veces el Occidente sobrepone la idea de una democratización en lugares donde esto es difícilmente de alcanzar, y el resultado luego es un caos y una anarquía, ¿no? Y Libia parece un caso paradigmático de ello, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Sí. Es un caso de manual que nos obliga a extraer lecciones aprendidas y que nos obliga a madurar como personas y como analistas. Gaddafi era un líder tribal en el marco de una sociedad tribal, porque Libia es eso. Hablar de Estado y de Estado potencialmente democrático son filigranas que algunos hacen, pero obviando lo importante. Libia necesita otro líder tribal. Cuando los esfuerzos actualmente en marcha, o al menos los que tienen la visibilidad más aceptable desde un punto de vista occidental, lo que pretenden es ante todo y sobre todo colocar una urna antes de ver si hay una sociedad que puede avanzar en términos democráticos. No hay sociedad civil en Libia. Además, esta afirmación que hago no es en absoluto arrogante, sino que es la constatación de algo que es evidente. Si necesita un líder tribal, ya sabemos cómo funcionan las sociedades tribales. Es una mezcla de coacción y de dádivas que Gaddafi llevaba bien. Es verdad que Gaddafi tuvo un oscuro pasado que le pasó factura en buena medida en aquellas luctuosas jornadas de las revueltas de febrero, pero en el momento en el que es apartado del poder y luego linchado, Gaddafi era uno de los mejores socios que teníamos nosotros los occidentales en el mundo árabe, como también lo era Mubarak para las gestiones o los intentos de gestión de los esfuerzos de paz en Oriente Medio. Pero rápidamente convertimos a ambos en sátrapas, en dictadores y en personas prescindibles. Y claro, lo que nos encontramos a día de hoy, volviendo a tu pregunta y al corazón de tu pregunta, que es una invitación a la reflexión de todos, es que como en el horizonte no hay un arreglo en términos, digamos que naturales, democráticos, pues quizás debamos, por un lado, plantearnos que lo que había antes era mejor que lo que hay ahora, aunque pueda parecer oscuro e inmovilista, pero yo desde luego no tengo ningún reparo en decirlo, y que las fórmulas de futuro, porque también hablamos de eso, apuntamos a eso, siempre queremos aportar soluciones, no son hoy por hoy visibles, y también por eso, y con eso termino, Libia es un escenario ideal
para los actores o las potencias revisionistas, es decir, aquellos países que no se plantean los escrúpulos que nos planteamos nosotros. Ahí está la Turquía de Erdogan, ahí está la Rusia de Putin, ahí está Emiratos, ahí está Arabia Saudí. Porque no olvidemos que todos esos países árabes que apoyaron las revueltas no lo hicieron para democratizar el mundo árabe como algunos ingenuos entonces pensaban, sino que siendo regímenes dictatoriales, obviamente lo que podían proyectar en sus escenarios de influencia eran lo que proyectan. Y algunos de estos países, de hecho, se ha ido más radicalizando y mucho menos democratizando, ¿no? Pero bueno, ha salido el tema del Occidente varias veces, de la intervención de la OTAN, y ahora, Nicolás, ¿qué lecciones podemos sacar de la intervención de la OTAN en Libia? Porque Carlos ha dicho que tenemos que madurar y reflexionar, así que ayúdanos. Pues sí, esa es una de las lecciones evidentes. Hay varias. Una de las más importantes tiene que ver con el desprestigio que provocamos con la intervención en Libia desde el punto de vista internacional. Recordemos que Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, tras muchas discusiones que empezaron en el año 2000, en 2005 aprobó una resolución que de alguna forma avalaba las intervenciones, las injerencias humanitarias. Es decir, cuando en un país se produce una violación masiva y grave de los derechos humanos por parte del gobierno sobre sus ciudadanos, se justificaría esa intervención internacional humanitaria para proteger las vidas y las haciendas de la población civil. Eso es lo que se llamó la responsabilidad de proteger. Eso fue un gran avance en Naciones Unidas, que por primera vez se reconociese esa capacidad que tenía la comunidad internacional de intervenir humanitariamente en función de ese deber de proteger los derechos humanos de una población que se veían masiva y groseramente violados. Eso fue consecuencia precisamente de la experiencia de las guerras en el centro de África, en Ruanda y en Burundi, esas matanzas con machetes entre las diferentes etnias, y también de la experiencia dramática de las guerras de Yugoslavia en Europa. Es decir, la comunidad internacional tenía una base legal a partir de la cual se podía intervenir. Y esa fue la que se invocó precisamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2011, en la famosa resolución de número 1973 del Consejo de Seguridad, para permitir la intervención de la comunidad internacional, en concreto de la OTAN, para que todas las, quiero recordar que se decía, para que se autorizaba a que las potencias tomasen todas las medidas necesarias para evitar los ataques sistemáticos y graves sobre la población civil, porque recordaremos que Gaddafi había amenazado con entrar a sangre y fuego en Bengasi. Para evitar esas presuntas o posibles matanzas de la población, el Consejo de Seguridad autoriza, sobre la base de la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional, a que se interviniese. Y intervino la OTAN, básicamente lideradas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pero también países del Golfo árabe. Y eso hizo que, en principio, el objetivo, que era evitar la violación de los derechos humanos, se convirtiese en otro objetivo, que fue el cambio de régimen. Claro, la autorización no era para cambiar el régimen. De hecho, en el Consejo de Seguridad, tanto Rusia como China se abstuvieron. También se abstuvo Alemania, por cierto. La Alemania de Merkel, que dio muchos comentarios en Occidente. Pero se abstuvieron porque pensaban que el objetivo era un objetivo humanitario, no el cambio de régimen, ni mucho menos la ejecución de Gaddafi de la forma insidiosa y miserable en que fue ejecutado. Por tanto, ya en mucho tiempo se ha perdido la posibilidad de invocar el derecho a proteger para intervenir humanitariamente en ningún otro país. Nadie se va a creer a partir de ahora que eso no es una especie de pantalla, de excusa, tras la cual se esconden los intereses reales para intervenir. Y hemos perdido un gran activo internacional, que era esa base jurídica que ha desaparecido y va a desaparecer durante mucho tiempo. Y esa es la primera lección. Hemos perdido esa capacidad de intervenir legalmente en base al derecho de proteger. Segunda lección, no se puede intervenir si no se sabe qué hacer después. Es decir, no se puede intervenir militarmente para cambiar el régimen de Gaddafi si después no tienes una solución de recambio, sino que viene el caos y te vas, una vez que has cambiado el régimen, te vas, y que la gente que se de ahí que se las componga como pueda. Eso es otra de las lecciones
que no hemos aprendido porque hemos vuelto a repetir ese mismo fallo en Irak y en Afganistán, pero eso sería otro debate. Eso es fundamental. Es decir, no basta simplemente con una operación militar, aunque esté bien intencionada, si no se tiene automáticamente un plan civil, un plan político para estabilizar la zona y el país, en este caso Libia. Y en tercer lección que debemos sacar es que hemos de mantener los esfuerzos, o sea, hemos de ser coherentes con nuestros propios objetivos. Si decimos que queríamos establecer un régimen más o menos democrático, un espacio de libertad y de estabilidad, tenemos que invertir los recursos económicos, financieros, políticos y diplomáticos para que esto sea así. Y no tener esa especie de ambivalencia, evacuación rápida, sin tener un plan. Hemos tenido un plan a medio y largo plazo y el caos que ahora reina en Libia nos va a acompañar durante mucho tiempo, me temo. Bueno, Nicolás ha subrayado que antes del derrocamiento de Gaddafi y de toda esta guerra en 3 actos, Libia fue un factor de estabilización tanto del Mediterráneo, del norte de África, como de Sahel. Ahora claramente se ha convertido en el factor de desestabilización, ¿no? Entonces, para ir acabando, ¿tú qué destacarías y qué condiciones deberían darse para que Libia se convierta otra vez, o por lo menos que deje de desestabilizar la región de Sahel, ¿no? Porque la situación está muy trágica y muy dramática, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que Libia vuelva a ser un factor de estabilidad? Pues teniendo en cuenta algo que se ha entendido en el discurso hecho anteriormente, pero que también conviene decirlo con contundencia, lamentablemente los países occidentales no estamos entre los principales protagonistas en la arena libia actual. Es decir, hemos ido siendo desplazados por todos esos otros actores, las potencias revisionistas, el abanico de países árabes implicados, la propia China, etc. Siempre hay algo que, al estudiar cualquier conflicto africano, es obligado y a la vez, si funcionara, sería enormemente esperanzador. Soluciones africanas para los problemas africanos. Eso no se consiguió aplicar en Malí. En Malí tuvo que intervenir Francia después de un año de caos, me estoy refiriendo a 2012, es decir, después de que Libia generara la desestabilización de Malí y con ello la desestabilización del Sahel occidental, eso también conviene decirlo. No estamos hablando solo de un país en crisis, es que esa crisis ha generado que un rincón de África que no vivía en un paraíso, pero que en cualquier caso el statu quo era aceptable, entrara en ese proceso de deterioro de su seguridad. Bueno, ahí no funcionaron las fórmulas africanas. A día de hoy sería factible, porque ha dicho muy bien Nicolás, hay que pensar, y probablemente hay que pensar en primer lugar, en los países vecinos. Y cuando hablo de los vecinos, son los vecinos del sur, es decir, no solo somos Italia, España y Francia, sino que estamos hablando de Egipto. 1,5 millones de egipcios vivían y trabajaban en la Libia de Gaddafi, es decir, que Egipto, aunque ha tenido sus problemas en el pasado con Libia, para Egipto, Libia es y seguirá siendo muy importante. Bueno, pues esos países árabes o no árabes, es decir, Egipto, Argelia, Túnez y los países del Sahel, deberían de ser los primeros en participar en esfuerzos constructivos, junto con las organizaciones, por supuesto, y sobre todo con la Unión Africana. Pero claro, aquí el problema que tenemos, y no quiero acabar tristemente, pero no me queda otra en términos de constatar cuál es la situación. Hemos visto cómo en esta década los esfuerzos para arreglar esa zona de África, Sahel, pero también Libia, han ido fracasando. Ya no tenemos ni siquiera el G5 Sahel. Ahora tenemos una alianza de países del Sahel que son 3 y que destacan por ser 3 regímenes que han salido de 3 golpes de Estado que se han producido en los 2 últimos años. Es decir, soluciones africanas a los problemas africanos. Estamos viendo el problema. Sudán está en guerra. Sudán es un escenario, como decía también muy bien Nicolás, que ahora que estamos eclipsados por la guerra
de Israel contra los terroristas de Hamas, se olvida una dimensión trágica en términos humanitarios que nadie destaca ni por la que nadie enarbola pancartas. Por tanto, Sudán tampoco es una ventana de oportunidad en absoluto. Así que esfuerzos, claro que hay que hacer, pero a mí me toca destacar las dificultades, pero los esfuerzos hay que hacerlos. Tampoco vivimos, y con ello termino, en un momento estelar para que podamos, potencias no africanas, trabajar conjuntamente. Nosotros no podemos trabajar ahora con Rusia, mientras que en el proceso de paz en Oriente Medio, en el Cuarteto, sí había una ventana de oportunidad. Hoy ya eso no existe, es decir, Rusia es adversario. Entonces no es un momento particularmente florido, y lo siento por dar una respuesta así. Bueno, Nicolás, ¿tú cómo lo ves? Pues muy parecido a como lo ve Carlos, evidentemente. Tenemos una situación internacional que no ayuda a nada para resolver los conflictos, ya no en Libia, sino en ningún lugar del mundo. Tenemos una tensión estratégica que no se ha visto en muchos años. Tenemos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bloqueado totalmente, con lo cual no cumple con la función suya de preservar la paz y la estabilidad en el mundo. Y por tanto yo creo que cualquier solución que se trate de arbitrar para Libia tiene que ser una solución regional. No hay una solución nacional para Libia si no se inserta en un marco más amplio regional. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que movilizar a la Unión Africana, evidentemente. Libia es un país africano, la Unión Africana tiene sus responsabilidades, tiene sus instrumentos que hay que reforzar desde Europa, desde la Unión Europea, para que sean capaces también de resolver los conflictos de la zona. Tenemos también que apelar a la Liga Árabe, tenemos que apelar también a la Conferencia Islámica, es decir, a esas organizaciones regionales que tienen su responsabilidad en la zona. Evidentemente, cuando digo apelar a las organizaciones regionales, me refiero a dos clases de intervención por parte de Europa y de Occidente en general, apoyando y reforzando los mecanismos internos de esas organizaciones regionales para dar solución a los conflictos de la zona, y también proponiendo desde fuera marcos de solución diplomática y política. Ahí Europa se tiene que implicar mucho más. Y evidentemente dentro de Europa los países vecinos más involucrados para bien y para mal en el Mediterráneo, que somos básicamente Italia, Francia y España. Por supuesto también Grecia. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Nos recordaba Carlos que durante mucho tiempo un país europeo como era Francia apoyaba a una de las partes e Italia apoyaba a otra. Francia apoyaba al general Khalifa Haftar, Italia apoyaba al gobierno de unidad nacional de Trípoli. Esas divisiones dentro de la Unión Europea no son admisibles. Tenemos que actuar con una sola voz y con un solo diseño de política europea hacia el Mediterráneo y hacia el norte de África, no solamente hacia Libia. El Mediterráneo, lo hemos dicho muchas veces en el diálogo mediterráneo, en la conferencia de Barcelona, nos lo hemos dicho muchas veces nosotros y hemos llegado a creérnoslo, que es una frontera, es un espacio de paz, es un espacio de intercambio, es un espacio de estabilidad. Actualmente no es exactamente así, es una frontera en la cual se encuentran civilizaciones, culturas y religiones diferentes. Por tanto, tenemos que intentar progresar en aquello en lo que hemos predicado durante mucho tiempo. Solamente si hacemos del Mediterráneo ese espacio de estabilidad, de paz, de concordia, de cooperación, tendría alguna posibilidad de solución el problema de Libia, pero en un marco regional, como digo y subrayo, reforzando las instituciones regionales, africanas, árabes y musulmanas, interviniendo con una sola voz y con una sola estrategia y un plan de acción por parte de la Unión Europea y con un objetivo a medio y largo plazo, que es crear ese espacio de estabilidad y de cooperación. Bueno, última pregunta. Estoy muy de acuerdo de que definitivamente la Unión Europea debe tener una sola voz, pero como última pregunta quiero preguntaros si España debería y podría, sobre todo, ser líder de crear esta única voz, porque bueno, Francia e Italia, como Nicolás ha subrayado, claramente han tenido diferentes intereses. Hemos visto lo que ha ocurrido a Francia en la región de Sahel. Quiero decir, Francia posiblemente hoy en día es el país
que produce la mayor controversia en esta región, y siempre se destaca que España, por su pasado, podría jugar un papel constructivo. ¿Esto es verdad? Quizás podría, pero ¿hay voluntad política? ¿Debería? Eso es lo que hace falta, que haya voluntad política, porque obviamente estamos obligados a eso. Estamos obligados por la historia y por la geografía. De hecho, somos además los adalides de atraer la OTAN hacia el sur y de explicar que el sur es el Magreb y el Sahel. Bueno, pues ese esfuerzo, que es obvio que hay que hacerlo, hay que creérselo y hay que operar en consecuencia. Por tanto, España tiene que hacerlo. Y es un escenario que no es fácil. No olvidemos que nuestro vecindario magrebí es complejo, como nunca lo ha sido antes, ahora mismo. Es decir, no solo Libia, sino también Argelia y Marruecos, pero bueno, es lo que nos toca. Y en ese sentido tenemos que tener esa voluntad política y hacer esa pedagogía a todos los niveles para que la sociedad española, para que hasta el último español se lo crea y coadyuve a ello. Embajador. Yo creo que España tiene una ventaja comparativa, relativa, que podríamos explotar más, que es que España no ha sido una potencia colonial, ni en Libia ni en el norte de África. Y por tanto no somos sospechosos de tener nuestra propia agenda neocolonialista. Y por tanto nuestra voz se escucha con más atención porque no esconde, como digo, intereses neocoloniales como se puede presumir de otras potencias europeas. Y eso lo tenemos que poner en valor. Se nos escucha porque piensan que somos actores neutrales que queremos realmente ayudar en la estabilización y en la prosperidad de la zona. No olvidemos además que existe una ventaja objetiva, que es que Libia no es un país pobre. Es el país más rico de la zona, potencialmente por sus recursos inmensos en hidrocarburos, en petróleo y en gas, y por tanto podría autofinanciar cualquier esquema político, cualquier esquema de estabilización política, porque tiene los recursos. Y eso también es una ventaja que tenemos que poner en valor. Inconvenientes que veo para ese papel de liderazgo de España es que no tenemos quizás la capacidad, la masa crítica suficiente de conocimiento del país, de intereses y de historia como para ser los adalides europeos en la solución del problema. Pero sí hemos de ser activos, proactivos, movilizar al máximo las capacidades que tiene Europa en Bruselas, pero también entre los países mediterráneos, para tratar de ofrecer esquemas de solución al conflicto, a la situación de estabilización de Libia, y utilizar, como digo, nuestras palancas comparativamente más potentes, que son nuestra credibilidad, nuestra neutralidad y nuestra capacidad de interlocución con todos. Bueno, hemos gastado el tiempo que nos corresponde. Es un tema apasionante que no tiene, desde luego, una fácil solución, por lo que seguiremos hablando seguramente. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, profesor Echevarría, embajador Nicolás Pascual de la Parte. Nada, aquí paramos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.